Tutor y compañeros, buenas noches. Soy el estudiante Víctor Manuel Cardoso Vargas, estudiante de Ingeniería Industrial con el curso Diseño de Planta. Bueno, en el video vamos a hablar acerca del proceso BNPN para la fabricación de bolsas plásticas biodegradables. Bueno, acá en el diagrama BPMN encontramos las entradas, las salidas y la distribución en planta del proceso. Entonces, como podemos encontrar, tenemos subprocesos y actividades. Entonces acá en el diagrama encontramos las materias primas, la información sistemática de cada uno de los componentes, los aditivos y el proceso industrial para la fabricación de bolsas plásticas. Entonces encontramos la recepción de materias primas, el almacenamiento, para empezar con el proceso de producción. Como parte principal del proceso de producción encontramos las mezclas de materias primas. Tenemos de base celulosa, almidón de maíz y un compuesto que ayuda a la degradación del plástico que se llama DWD, que ayuda a degradar las bolsas en un periodo de 180 días. Entonces, como proceso encontramos la mezcla de las materias primas, el proceso de extrusión, embobinado, diseño de impresión, corte, sellado, y como nos indica el diagrama, encontramos que hay procesos donde se realizan por una misma máquina. Son dos procesos distintos realizados por una misma máquina. La adición del aditivo D2W, el color de las bolsas y el diagrama se hace bajo pedido del cliente. Las bobinas de Flynn impreso van llevadas al área de corte y sellado para finalmente obtener un producto final. En este tipo de proceso tenemos un área de reciclaje donde se reutiliza cada uno de los componentes que fueron rechazados durante el proceso, pero que igual son utilizados nuevamente como materia prima. Bueno, acá encontramos cuál es el producto a trabajar de la empresa modelo, cuáles las características y la funcionalidad. Bueno, aquí encontramos que es una empresa que fabrica bolsas biodegradables desarrolladas a base de almidón de maíz, celulosa, aceites vegetales. Estas bolsas se degradan en un periodo de 180 días y luego se convierten en abono. El tamaño de las bolsas las podemos encontrar de diferentes tamaños, de 25 por 30 milímetros, de 30 por 45, de 45 por 60. Las del estudio que estamos realizando son bolsas de 40 por 43 centímetros con un fuelle de 16 centímetros. Las bolsas plásticas que se están produciendo son para reemplazar el plástico convencional que tanto daño le hacen al medio ambiente. Bueno, como actividades o subprocesos del modelo BPMN, entonces encontramos 11 subprocesos, divididos de la siguiente manera: solicitud de materias primas, recepción y control de la calidad, almacenamiento, pesaje de materias primas, mezcla de materias primas, formación de pellets en proceso. La formación de pellets es el principal producto que necesitamos para empezar con las bolsas plásticas. Son bolitas del tamaño de un grano de arroz, hechas con todos los materiales que se van a utilizar en el proceso, las cuales van a ser sometidas a temperatura, a presión, para finalmente obtener las bolsas biodegradables. Continuamos con el proceso de extrusión, tensado del plástico por un sistema de calandrinas, embobinado, impresión, corte y entrega del producto final. ¿Qué ventajas encontramos con el BNN? Los procesos industriales aplicando este tipo de procesos nos permite asegurar la calidad y continuar en un proceso de recuperación y formación industrial. Entonces aseguramos la calidad, aseguramos controles de calidad, desarrollamos intervalos cortos de control en cada uno de los procesos, con el único fin de entregar un producto de calidad. Bueno, acá como sustentación del escenario 1,
Entonces encontramos las entradas, los subprocesos, las actividades y el tipo de maquinaria que vamos a utilizar. Entonces, como recepción de la materia prima, tenemos plástico reciclado, almidón de maíz, celulosa, aceites vegetales y el componente de 2W. Entonces acá encontramos la recepción de las materias primas y la maquinaria que vamos a utilizar. Entonces encontramos computadores de escritorio, las cuales nos van a ayudar a llevar un control en almacén de materias primas. Adicionalmente esto se cuenta con una báscula industrial para realizar el pesaje de las materias primas que nos ingresan al almacén. Adicionalmente, que se utiliza para el pesaje en línea de la cantidad de producto que se necesita para producir cada una de las bolsas. Encontramos la recepción de materias primas. Encontramos un carro de estibaje que nos ayuda a trasladar las materias primas dentro del almacén. Encontramos un montacargas eléctrico. ¿Por qué utilizamos un montacargas eléctrico? Como estamos trabajando en un programa de conservación y preservación del medio ambiente utilizando bolsas biodegradables, decidimos implementar en el proyecto un montacargas eléctrico para evitar los montacargas a gas, diésel o gasolina. Encontramos el proceso de extrusión y embobinado. Entonces acá el plástico es sometido a altas temperaturas y convertido en bobinas plásticas en un proceso de extrusión. Entonces las bobinas plásticas se fabrican en rollos de alta y baja densidad de 109 milímetros por 115 milímetros con pesos de los 120 a los 200 kilogramos, que es la capacidad de la máquina durante el proceso productivo. Aquí encontramos la máquina de extrusión, es una máquina de extrusión mezcladora vertical con una estación de bobina. Entonces la máquina, adicionalmente de mezclar y procesar, en la parte final nos entrega un rollo de bobina o film plástico que se va a utilizar en el proceso de impresión. Entonces acá en el área de impresión encontramos que las bobinas de plástico biodegradables ingresan a las máquinas flexográficas. Las máquinas flexográficas son impresoras a gran tamaño, donde imprimimos con tintas naturales el logo del cliente. Entonces, antes de imprimir, se consulta con el cliente y se corroboran los diseños para evitar pérdidas de material, diseños mal ejecutados o que no correspondan con el pedido. Entonces acá encontramos los tipos de rollos, porque los tipos de rollos de bobina plástica nos permiten sacar los tamaños para las bolsas. De 15 por 25, de 20 por 30, de 25 por 40 o de 45 por 60. Acá encontramos las bobinas de film plástico biodegradable con la impresión, las cuales pasan a un proceso de corte. En el proceso de corte encontramos que la bobina de corte impresa ingresa a la máquina cortadora y selladora. Son dos procesos distintos que hace la misma máquina. Entonces aquí la máquina realiza el sellado y el corte de bolsas para entregarnos un paquete de 30 bolsas de cada especificación, de cada medida y con los logos solicitados por el cliente. Para este caso nosotros vamos a fabricar bolsas de 40 por 43, 100% biodegradables y vamos a realizar paquetes de 300 bolsas. El paquete de bolsa terminado pasa a un control de calidad para finalmente darle la salida al cliente.